La tabla periódica. En la imagen se representa una línea de tiempo que contiene información aportada por cada uno de los colaboradores que permitieron la construcción de la tabla periódica actual. Entre ellos podemos mencionar Lavoisier, Berzelius, Dobereiner, Newland, Mendeleev, Moseley y Werner. Cada uno de ellos aportó significativamente en el proceso de construcción de la tabla periódica. Los átomos y la tabla periódica. Además de la necesidad de contar con un sistema de representación de los elementos químicos, también era imperioso en aquella época el ordenar y clasificar tales elementos, pues se apuntó anteriormente, eran varios los elementos descubiertos, bastante la información existente sobre sus propiedades y seguramente se descubrirían otros. Hacia el año de 1829 se conocían más de 50 elementos. Esta abundancia hizo necesario buscar alguna forma de clasificarlos en grupos que tuviesen propiedades y características comunes entre ellas. El descubrimiento de un gran número de elementos químicos hizo que muchos estudiosos intenten elaborar esquemas en el que ubiquen estos elementos. En la tabla periódica que se muestra en la figura se observa, por ejemplo, que el átomo de litio, representado con el símbolo Li, cuyo número atómico es 3 y su número másico es 7, se observa que en el diagrama de su estructura atómica, en la corteza electrónica tiene 3 electrones. Luego en su núcleo atómico debe poseer 3 protones. Simultáneamente 4 neutrones para que el número másico sea 7. Así sucede de forma tal con el boro. El boro en su núcleo tiene 5 protones, en su corteza 5 electrones y en su núcleo 6 neutrones. Esto es un esquema que ilustra la relación entre el número atómico y la organización de los elementos químicos en la tabla periódica. Bien, el primero de los científicos que aportó a la construcción de la tabla periódica fue Antonio Laurent Lavoisier. Organizó los elementos químicos teniendo en cuenta sus propiedades, formando los grupos siguientes: elementos no metálicos, formadores de ácidos, metálicos, formadores de bases y formadores de sales. Más tarde, John Jacob Berzelius propuso un método de representación de los elementos químicos. El símbolo de un elemento estaría representado por la primera letra de su nombre en latín, seguida de una segunda letra. En el caso de que la primera letra ya hubiese sido asignada a otro elemento. Este método o simbología de Berzelius es el que se utiliza en la actualidad. Más tarde, el médico William Proust relacionó y organizó los elementos químicos teniendo en cuenta el peso atómico. Para él, los pesos atómicos correspondían solo a números enteros y el peso patrón fue el del hidrógeno. Estableció más tarde la hipótesis de que en todos los elementos se hallan compuestos de hidrógeno como materia original. En tal sentido propuso el ordenamiento de los elementos en base al hidrógeno, según la cual las masas atómicas eran números enteros y múltiplos de aquel. John Dalton también aportó a la construcción de la tabla periódica gracias a que hizo cálculos sobre pesos atómicos sobre otros elementos químicos conocidos. Tomó como referencia el peso del hidrógeno
al cual asignó una unidad de masa atómica y publicó la lista en 1828. Más tarde, en el año de 1829, Johann Dobereiner propuso ordenar los elementos químicos semejantes en grupos de A3. A tal sistema de clasificación lo denominó triadas. Por ejemplo, la triada formada por litio, sodio y potasio tenían un peso atómico para el litio respectivamente 7, para el sodio 23 y para el potasio 39. Luego, al sumar algebraicamente el peso atómico del primer elemento y del tercer elemento y dividirlo entre 2, daba la masa o el peso atómico del elemento central, en este caso de sodio 23. Dobereiner además propuso que la masa atómica del elemento central es aproximadamente la semisuma de las masas atómicas de los elementos de los extremos. No todos los elementos formaban triadas, y el descubrimiento de nuevos elementos con propiedades a veces similares a la de algunas triadas aumentó el número de elementos en algunas series. La importancia de las triadas de Dobereiner radica en que por primera vez se agrupa a aquellos elementos que tienen propiedades similares, anticipándose al concepto de familias químicas que más tarde aparecería. Más tarde, en 1863, Alexander Champcourtois ordenó los elementos químicos de acuerdo al orden creciente de su peso atómico. Para ello utilizó un cilindro cuya base circular fue dividida en 16 partes iguales. Esta curva helicoidal tenía la particularidad de que si por una parte trazábamos una línea vertical, interceptaba a los elementos con propiedades similares. Por ejemplo, todos estos elementos que quedaban aquí tenían propiedades similares, porque la interceptación lograba ubicarlos en la misma zona. En 1864, John Newland propone ordenar los elementos químicos de acuerdo al orden creciente de masas atómicas, pero de 7 en 7. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo elemento, de acuerdo a lo propuesto por él, se parecía al primero, el noveno elemento al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. A esta ley la llamó la ley de las octavas. Dispuso a los elementos en filas horizontales de 7 en 7, resultando periodos en que el octavo elemento se parecía en propiedades al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente, por lo cual los que tengan propiedades semejantes tienen que quedar en la misma columna. Gracias a sus observaciones, Newland ordenó los elementos en grupos y periodos, pero este ordenamiento presentó un problema. Mientras algunos grupos tenían elementos con propiedades muy parecidas, otros tenían elementos con propiedades completamente diferentes. En el año de 1869, Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer publicaron por separado tablas periódicas. En la tabla periódica propuesta por Dmitri Mendeleev, estas presentaban coincidencia en todo. En ellas clasificaban los 63 elementos conocidos hasta esa fecha. Entre 1830 y 1869 se descubrieron 8 nuevos elementos. La clasificación de Mendeleev hacía especial énfasis en las propiedades químicas que tenían los elementos, por ejemplo, tipos de óxidos, tipos de hidruros, valencia, etc. Mientras que Meyer hacía hincapié en las propiedades físicas como el volumen atómico. Mendeleev fue el primero en dar a conocer su tabla periódica. Organizó los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos en filas y columnas, de modo que los elementos que quedaban en la misma fila tenían propiedades semejantes. Las ventajas de la tabla periódica de Mendeleev fue permitir determinar nuevas propiedades de los elementos, permitir tener una idea más general de la clasificación de los elementos, predecir la existencia de nuevos elementos, por ejemplo el escandio, el germanio y el renio. Y en su época Mendeleev clasificó a 63 elementos que conocía, y para predecir las propiedades de los elementos no descubiertos, determinó que las propiedades de los elementos se encontraban relacionadas con elementos que los circundaban. Asimismo, logró establecer su famosa ley periódica que establece las propiedades
de los elementos químicos no son arbitrarias, sino que varían con el peso atómico de una manera periódica. De este modo llegamos al final de la presentación de la historia de la tabla periódica.